Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Para refrendar lo que quisiera enseñar esta noche, lo que quiero decirles es que Israel como modelo, como escenario histórico y profético de las cosas que nos conciernen de alguna manera también a nosotros, tiene hechos, íconos marcados que no solamente marcaron la historia, sino el corazón de los hombres también. Cuando llega en el escenario bíblico y profético, en escena el último juez de Israel, estando presente el anteúltimo, del cual no vale la pena hablar mucho, Elí. El último juez de Israel fue Samuel. Para ese entonces, Dios tenía preparado cosas que iban a marcar la historia del pueblo y aún de sus enemigos. El arca del pacto representaba el lugar donde Dios moraba. Cuando estaban en el desierto, ellos miraban la nube. Pero cuando entran y pasan el Jordán, la nube desaparece y ahora tienen que seguir el arca, el lugar donde Dios estaba. El tabernáculo estaba en Silo, un lugar allá. Y en Silo todos los días se ofrecían los rituales, los sacrificios. Y estaba por llegar el último juez de Israel, que es Samuel, quien fue dejado en el templo después de un clamor de su mamá Ana, que vivía abajo, una cueva, la cual conocí también. Y el muchacho crece y aprende, y Dios lo llama y lo unge y lo usa. Pero para ese entonces el pecado del pueblo y del sacerdocio fue tan grande que Dios permitió que los enemigos capturaran el arca, los filisteos. El arca estuvo unos meses entre los filisteos y Dios causó un estrago entre los filisteos, los llenó de enfermedades, consternación y muerte, porque no se toca lo que no se debe tocar. Así que cuando la devuelven, la ponen en un lugar a custodia de una familia que se llamaba Aminadab, en Kiriat Jearim, a unos 20 y tantos kilómetros de Jerusalén. Y ahí quedó. En Silo seguía el tabernáculo funcionando, pero detrás del velo no había nada. Lo que hacía brillante y maravilloso ese, si me permiten, ritual, no había manera que aquel que traía el corderito y ponía sus manos sobre él antes de que el sacerdote lo mate, como que él tomaba y cargaba los pecados del oferente, y Dios aceptaba al que estaba detrás del velo con su gloria, Shekinah, atrás del velo, la gloria de Dios sobre el propiciatorio. Ahí Dios aceptaba, pero no había manera de que eso ocurra, aunque traigan 1000 corderos, porque la gloria ahí no estaba. El arca del pacto de la gloria de Dios estaba en otro lugar. Sin embargo, ahí seguían los rituales. El show no puede parar, tiene que continuar. Y la pregunta es, ¿qué gracia tiene un lugar lleno de rituales cuando la presencia de Dios no está? ¿Qué contenido puede tener un lugar vacío de un contenido espiritual de la presencia de Dios, cuando en realidad la presencia de Dios estaba en otro lado? La estructura religiosa funcionaba, los programas funcionaban, los rituales funcionaban, las oblaciones, las libaciones, todo eso funcionaba, pero la gloria no estaba. ¿Cómo le puede ir a un pueblo, a un lugar
que habla de Dios y lo tiene lejos, que habla de la gloria, pero no la puede ministrar, está lejos. Así que cuando llega Saúl, el primer rey de Israel, Israel se convierte en una nación monárquica, no teocrática. Y cuando ustedes conocen la historia, Dios tiene que llamar a David para poder refrendar algo conforme a su corazón. Así que cuando David toma el trono, después de los 40 años de Saúl, lo primero que hace David es traer el arca. Es decir, a nosotros nos pasó esto y esto y esto, no porque hubo malos economistas, sino porque la gloria de Dios no estaba. A nosotros nos pasó esto y esto y esto, no porque fallaron esto, sino porque Dios estaba lejos. No hicimos caso de Él. La arca está lejos. Y si no la traemos y la ponemos en un lugar de privilegio, va a seguir igual. Esto no cambia con nuevos rituales. Esto cambia poniendo a Dios en su lugar. Los ancianos de Israel, celosos, recelosos, convinieron que le convenía, valga la redundancia, tener a David no solo por guerrero, sino porque los enemigos iban a estar a raya. Pero estaban celosos porque no querían cerrar el ritual de Silo. Así que mientras David pone el arca en el monte en Sión, un monte arriba, allá abajo, en Silo, estaba el ritual. Así que si alguno quería relacionarse con el ritual, los religiosos, la historia, bajaba a Silo. Pero si usted quería ministrar al Dios de la gloria, tenía que subir al monte. Si usted quiere teología, vaya a Silo. Pero si usted quiere conocer a Dios, tiene que subir al monte. Aquel era un lugar donde la adoración y la alabanza y las canciones no eran un programa para entretener a la gente, era solo para Dios. Ese fuego continuo que David interpretó, aquel fuego continuo de Silo, era la sombra de algo que debía ocurrir. Alabanza y adoración, una administración continua que era el éxito. Esas fueron las llaves de David. Y mientras David adoraba con 24 turnos de día y de noche, usted pasaba por Jerusalén y escuchaba canciones y adoración y alabanza. Un fuego que nunca se apagaba. Era un fuego de adoración, era un sacrificio aceptable. Era algo que era solo para Dios. No eran canciones de Egipto, no eran letras de Siria, no era música de Damasco arreglada, era inventada por ellos. Solo para Dios. Y la gloria de Dios estaba allí como una mecha encendida de día y de noche. Un monte, una luz que no se puede apagar. Así que quiero llamar su atención al capítulo 28 del libro de Mateo. Habida cuenta de que a mí me causó asombro y deseo a la vez de conocer algo que, si bien lo quise conocer, nunca supe dónde estaba. Y cada vez que me tocó navegar en Mar de Galilea en Israel, y cada vez que me subía a una barca para enseñar o para irme a otros lugares a hacer algunos documentales, siempre busqué una cosa:
Y me iba de Capernaum a Betsaida, de Betsaida a Corazaín, de Corazaín a Tiberia. Y siempre buscaba una cosa. ¿Cuál es el monte que Jesús había elegido? Siempre ese mismo lugar. Había un monte donde él iba a orar, un monte donde él desaparecía, un monte de donde él venía, un lugar especial. ¿Cuál es? Supuse, tomando el paralelo de algunos relatos bíblicos, pero nunca supe cuál. Y me parece bien. Pero estaba. Y era como que ya el capítulo 28 dice, el verso 7, id y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Eso le dijo el ángel. Vayan y díganle que nos encontramos en el lugar que él ya les dijo. Hay un monte, hay un lugar. Así que después que Judas se ahorca y todo eso, verso 16. ¿Quiere subrayarlo? Subráyelo, léalo. Léalo bien. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ¿qué? Es que Dios, tan como se lo dijo a Moisés, como le dijo a los discípulos, les quiero decir esto: sube al monte, tengo cosas que decirte. ¿Sabes qué está diciendo el Espíritu Santo en estos días al pueblo de Dios? Sube al monte. En Silo está el ritual. En Silo están las sombras. En Silo está el oficio ritual. Pero si subes al monte Sión, ahí te vas a encontrar con el arca, con la gloria. ¿Sabe qué nos está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia, a los creyentes? Tengo cosas que decirte. Tengo cosas que mostrarte. Tengo cosas que revelarte. Tengo cosas que hacerte oír. Tengo que hacerte comprender. Sube a mí, al monte. Tengo cosas que decirte. Y una de las cosas que deseo compartir esta noche con ustedes, no solo algunos íconos bíblicos donde nos inspiran a que no, el monte hoy no es un lugar de piedras, es un estado espiritual con Cristo Jesús por el Espíritu Santo. El monte ya no es de abajo, es de arriba. El que habla el autor a los hebreos es el monte Sión. Ese monte Sión donde estaba el arca era algo terrenal, pero lo que habla la Biblia es una relación donde está la gloria de Dios. Lo que te cambia no es la religión, es la gloria, es su presencia. Así que dice aquí la Escritura como primera introducción que él tenía cosas que decirle. Anote esta cita. ¿Sabe por qué? Porque yo le he pedido al Señor por el Espíritu Santo que en estos días el Señor muestre a su pueblo, donde quiera que esté, sube, que tengo cosas que decirte. Hay un lugar, hay un monte espiritual donde tengo que hablarte. Es un lugar especial donde no puede estar cualquiera, solo tú y yo. Y dice que el Señor les ordenó estar no en cualquiera, en ese, porque ahí les iba a decir: toda potestad me ha sido dada. Hagan esto y lo otro, y vayan y prediquen y hagan discípulos y bauticen, pero toda potestad. La razón por la cual hago énfasis en este monte no es un lugar geográfico ni un lugar especial donde usted encuentra. No. Es un estado espiritual que usted descubre. Usted descubre. ¿Y cómo descubro ese monte? Lo primero que necesitas es el deseo. Si tienes el deseo, tienes la disposición.
Si tienes el deseo y la disposición, entras en la meditación. Luego la contemplación. Y si tienes el deseo y la disposición y la meditación y la contemplación, entras en la adoración. Y cuando ocurre eso y tienes el deseo y la disposición y la meditación y la contemplación y la adoración y la revelación llega, solo allí el seminario te instruye, pero la unción está allí en el monte. Además, Dios está llamando personalmente a cada uno de su pueblo a que suba y descubra ese lugar. Tengo cosas que decirte de ti y de tu familia y de la lista de oración. Y tengo cosas que decirte de lo que viene. Y tengo que decirte a esto sí y a esto no. Pero es allí donde Dios te va a hablar. Déjame decirte algo más. En ese lugar los pensamientos se ordenan. En ese lugar los pensamientos se alinean con el Espíritu Santo. Pero en ese lugar ocurre algo más. En ese lugar desaparecen y se desvanecen las mentiras destructoras que te arruinan y te llevan una vida raquítica. Por eso dice Éxodo 24, quiero que lo busquen, verso 12 en adelante. Qué maravilla. Ahora Dios está hablando con Moisés y le da una orden. Le dice, quiero que hagas algo. ¿Qué quieres, Señor? Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Cada vez, escuche bien, cada vez que Dios va a hacer algo que tiene trascendencia en la tierra, Dios va a llamar a un hombre y a una mujer para subir al monte. Y le va a decir, sube a mí y espera. No es posible bajar del monte con un mensaje para la tierra si primero no subiste para escucharlo. Es imposible. Cada vez que Dios quiera sacudir algún extracto espiritual, va a llamar un hombre y una mujer al monte. Porque nada hará el Señor sin que se lo manifieste a aquellos que suben y oyen. Y sospecho que hay varios aquí a quien Dios está llamando para que sean no solamente protagonistas, sino canales, luz, portavoces, esplendores de gloria. Algo que fluye, luz, vida, consejo de Dios. Y dice la Escritura, verso 15. Entonces subió y una nube lo cubrió. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Déjame decirte algo. La nube hoy es el Espíritu Santo. La nube es la gloria de Dios por el Espíritu Santo. Un lugar donde te puedes quedar. Un lugar donde puedes esperar. Un lugar donde te dispones a oír. Dice Isaías, oídme. Venid a mí y oídme, dice Isaías 55:3. Isaías dice en el capítulo 50, los llevaré a mi santo monte, 55:6 y 7. Los recrearé en mi monte de oración. La Escritura nos llama. Amós, como un profeta menor, dice, busquen a Dios y vivirán. Busquen a Dios y vivirán. Oídme y viviréis. ¿Dónde se puede oír a Dios? En el lugar donde Él habla. ¿Dónde habla? En la nube.
¿Acaso no fue cuando la nube cubrió a Jesús y a los tres? Cuando Dios habló: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd. Es la nube. La nube es la presencia de Dios. La nube no es un programa evangélico. La nube no es un programa de un domingo para entretener y cantar. La nube no es un papel escrito. La nube es la manifestación de Dios en un lugar donde se le da el honor. David entendió esto. ¿Quieres rituales? Baja a Silo. Pero el arca no está allí. ¿Quieres la gloria? Sí. Tienes que subir al monte. ¿Quieres tu vida transformada? Que las ataduras que te enroscan como una víbora pitón, que te hacen raquítico, que amarillo, pálido. ¿Qué quieres? Baja a Silo. Si quieres que las ataduras se rompan, sube a Sión. Porque dice la Escritura que la unción pudre los yugos. Así dice Isaías 10:27. Y acontecerá en aquel día que la carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. No es un ritual, no es la teología, y no está mal, yo la enseño. Pero lo único que libera y rompe las ataduras y cambia es la gloria de Dios. Y para eso uno tiene que estar mirándolo con la cara descubierta todos los días. Tienes que subir para oír. Y dice la Escritura, verso 18: y entró Moisés en medio de la nube y subió. Entró, subió, estuvo 40 días. Entró, subió, estuve. Sube, quédate, espérame. Una de las cosas que descubrí es que cuando comienzas a relacionarte con el deseo profundo de conocer a Dios por el Espíritu Santo, la anorexia espiritual. ¿Sabe lo que es anorexia? Cuando uno se achica el estómago porque come menos y se acostumbró a comer menos, al punto no come. Esa anorexia espiritual ha hecho que muchos dejen de comer. No solamente del pan de abajo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de arriba. Y cuando uno deja de comer del pan del cielo, que es Cristo, que es la palabra, el monte, un lugar, es un lugar espiritual, es un lugar de revelación, es un lugar de gloria, es un lugar de transformación, es un lugar de paz, es un lugar de libertad. Es imposible bajar de allí sin un mensaje. Pero si es real eso, es imposible bajar sin algo que se desató, que se quemó. Por eso de gloria en gloria, de fe en fe, la santificación es un proceso que se va llegando al clímax a medida que el hábito, si se me permiten, de subir al monte no es una vez cada tanto, sino una necesidad indispensable. Sube. Me pregunto, aparte de eso, ¿qué le habrá dicho Jesús? Dice aquí la Escritura en ese monte. ¿Qué cosa? ¿Sabe cuántos problemas matrimoniales se arreglarían si los dos suben al monte? El problema es que a veces uno sube al monte, el otro no quiere. ¿Cuántos problemas familiares? ¿Cuántos problemas eclesiásticos? ¿Y cuántas otras cosas? Sube. Allí oirás. Allí encontrarás. Ahí te van a decir la verdad. Siempre. Cuando subes y la anorexia se cambia en hambre, ocurren tres cosas. Ya la dije, pero la repito. La primera cosa que ocurre cuando te sanas es que recuperas el hambre.
Y que cuando recuperas el hambre, no por un programa, no por una asistencia dominical, no por algo que yo hago, sino por habitar en su presencia. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Hola. Habitar en su presencia. No solamente en el culto, habitar donde quiera que esté. Hay algo acá que pertenece a ese lugar. Eso, bueno, hermano, yo me voy a dormir. Aún por las noches me instruye su espíritu. De noche su canción está conmigo. Me ha rodeado con cánticos de liberación. Y las misericordias del Señor cada mañana son nuevas. Hay un mensaje aun cuando duermes. Te ministra el Espíritu Santo, te enseña, te corrige, te reprende. Cuando te sanas y empiezas a descubrir y a subir al monte, cuando subes al monte recuperas la búsqueda. Sube, 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 sube. Cuando recuperas el hambre, recuperas la espera. Quédate. Quédate. ¿Querés oír a Dios? Tenés que subir y tenés que estar y que la nube te cubre y quedarte. Señor, decirle, enséñame a oír. Enséñame a oír tu voz. Sube y quédate. Subí sin teléfono, sin iPad, sin computadora, sin smart. Subí sin nada para que nada impida que puedas aprender a oír. Sube. ¿Sabes qué está diciendo el Señor en estos días? Cuando subes y te muestra un reloj de arena y vos ves que arriba queda muy poquita arena. Los tiempos están cumplidos. Sube, tengo cosas que decirte. Sube, quiero darte respuestas a tu oración. Y cuando te sanas porque subes y empiezas a buscar, no quiero que te hagas un místico, quiero que te hagas un adorador, una persona necesitada. No puedo vivir sin ti. Por eso, tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Y yo te anhelo, Señor, y yo estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor. Sube. Y yo
Estoy perdido sin ti. Tú eres mi pan. Tú eres mi pan, Señor. ¿Te animas a cantárselo a Él en oración? Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí, Señor. Son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Ayúdame. Y yo estoy perdido sin ti. Oh, Señor. Y yo oh, te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Te anhelo, Señor. Y yo estoy perdido sin ti. Estoy perdido sin ti. Sube, sube, sube. Y yo te anhelo, Señor. Tú eres mi pan. Dile, tú eres mi pan, Señor. Es una oración del corazón. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras. Dios, tus palabras son para mí. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Oh, sube, sube. Dios, tu presencia. Vive, vive, vive en mí. Y yo te anhelo. Díselo, díselo. Sube, sube. Y yo estoy perdido sin ti. Sí, Señor. Y yo te anhelo, Señor. Sí, Señor. Y yo estoy perdido sin ti. Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Oh, te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Oh, te anhelo, mi Señor. Estoy perdido sin ti.
Te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Dile antes de irte, ahí con tus ojos cerrados. No sé si estamos transmitiendo por internet, no lo sé. Pero sí estamos. Los que están tomando la transmisión en las naciones. Dígale al Señor en esta hora, cueste lo que cueste, endereza mis pasos hacia Sión. Envía tu luz y tu verdad. Estos me conducirán a tu santo monte. A tu santo monte. Envía tu luz. Enséñame tus caminos, porque no lo sé. Guíame por las sendas que me conducen al monte del Señor. Aquel era de piedra, este es de gloria. Es una gloria que transforma las vidas, que rompe las amarguras, corta las cadenas, abre las puertas de las cárceles, revienta las ataduras del diablo. Nada puede aguantar la gloria. Solo la sangre de Cristo que resucitó. Y esta noche, antes de irte, sube. Y cuando vuelvas, y cuando te encamines, y cuando te acuestes y te levantas, sube. Búscame y vivirás. El mensaje esta noche es: sube a mí, espera, quédate, entra, oye, entiende. Y me hizo entender: tengo cosas que decirte, muy importantes para ti. Señor, yo te ruego en esta noche que el efecto poderoso de tu palabra, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como una palabra profética, tomes a tu pueblo de la mano y los guíes. Los llevaré a mi santo monte y los recrearé. Pero si envías tu luz y tu verdad, estas me guiarán y yo entraré. Señor, te ruego por los jóvenes, adolescentes, varones, mujeres, familias, matrimonios, novios, niños, que nos concedas en estos días que nunca falte alguien que sube al monte para oír y puede bajar de allí con un mensaje para el pueblo. Oye pues, pueblo, sube. Y les ordenó que lo esperen en el monte que Él les había ordenado. Hay un lugar dentro tuyo y uno tuyo en Dios. Es un lugar de encuentro. Es un lugar de diálogo. Es un lugar de revelación. Y me hizo comprender. No tiene precio. Es algo que ni la teología, ni ningún seminario, ni ningún erudito, ni ningún maestro. Es solo Dios. Sube a mí, espérame. Tengo cosas que decirte. Padre, que el efecto residual otra vez de tu palabra sane toda anorexia y recuperen el hambre
la búsqueda, la espera y el compromiso con Dios. Y levanta hombres y mujeres comprometidos contigo, no con la religión, que dejan una huella en tu presencia. Ahí está, siempre está, ahí está, buscando. Toma la mano de tu hermano. Que la paz y la bendición del Señor esté sobre ti. Que el producto de la paz sea justicia, y el producto de la justicia, unidad. Que la palabra de Dios more, abunde y sobreabunde. Esa palabra que: subid al monte y traed madera, no es ahora para edificar el templo de abajo, es para reedificar los muros arruinados de una iglesia que tiene que ser preparada antes de ser levantada. Es el tiempo de Dios. Sube, no te distraigas, no te entretengas. Sube a buscar lo que es tuyo, sube a oír lo que es tuyo. Sube y redescubre ese lugar que no es de piedra, no es un templo de abajo, no es una denominación, no es un superministro. Es un lugar en Dios. Toda potestad me ha sido dada y tú eres mi siervo y mi sierva, y quiero usarte grandemente. Que el Señor te bendiga y te guarde y cumpla todo su propósito por el cual te creó en tu vida, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Decirle a tu hermano: Dios cumplirá su propósito en tu vida y serás usado grandemente. Grandemente. Amén. Buenas noches.